Muy buenos días. Espero que hoy sea un muy buen día para vos también. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces te despertaste pensando en todo lo que tenés que hacer? En todo lo que te falta, en todo lo que está mal. ¿Hoy lo hiciste? Estoy seguro de que sí. Porque es raro, ¿no? Abrís los ojos y lo primero que aparece es la lista mental de problemas. El trabajo que no te gusta, la relación que no funciona, la plata que no alcanza. Te despertaste vivo y eso es un montón, pero empezaste el día como si fuera una carga. Y nadie te enseñó a hacer otra cosa. Hoy no vamos a hablar de productividad ni de cómo exprimir más el día. Vamos a hablar de algo mucho más simple. Dar gracias por este día, por hoy, por ahora. Porque créeme que cuando entendés esto, todo cambia. Este día que tenés adelante no es una obligación, es una oportunidad. No es algo que tengas que soportar, es algo que podés usar a tu favor. Y la diferencia entre un día común y un día que te transforma no está en lo que pasa, está en cómo lo veas. Y antes de seguir tenemos que hacer un paréntesis, porque mientras escribo estas palabras que estás escuchando, el canal acaba de superar los 100 suscriptores, y eso para mí es algo que no podemos dejar pasar. Te agradezco mucho por elegir estar del otro lado, pero más importante todavía, sabe que yo estoy acá para compartir una parte de mí que quizás pueda hacerle bien a alguna persona. Y vos estás eligiendo formar parte de eso. Así que las gracias son para vos. Habiendo dicho eso, una sonrisa y sigamos. Hace algo conmigo. Respira hondo. Sentí tu cuerpo en la silla o donde sea que estés. Y ahora quiero que pienses en esto. Hoy te despertaste. Y eso no es poca cosa. Millones de personas se durmieron ayer y hoy no abrieron los ojos. Pero vos, sí. Tu corazón está latiendo. Tus pulmones están funcionando. Tu cerebro está procesando estas palabras en este momento. Y sé que suena obvio, pero déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que valoraste poder respirar? Y sin siquiera tener que pensarlo. ¿Cuándo fue la última vez que diste gracias por tener un cuerpo que funciona, aunque no sea perfecto? Porque vivimos como si todo eso fuera garantizado. Como si mañana obviamente fuera a llegar. Pero no es así. Cada día que abrís los ojos es un regalo que no pediste, pero igual recibiste. Y lo que hagas con ese regalo, eso depende completamente de vos. Pensá en todo lo que tenés hoy, que hace un año seguramente estabas buscando. Puede ser ese trabajo que tanto querías conseguir, esa persona que querías conocer, o esa habilidad en la que querías ser mejor, eso es todo. O simplemente estar mejor que como estabas el año pasado. Porque hay algo que hacemos todos. Nos acostumbramos rapidísimo a lo bueno. Cuando algo llega, durante 2 días lo celebramos y después pasa a ser algo normal. Y empezamos a buscar lo siguiente. Y no está mal querer más. Lo que está mal es no valorar lo que ya lograste. Este día que tenés adelante viene con cosas que ya funcionan, con personas que ya están, con un montón de recursos que ya tenés. Y si empezás el día viendo eso, en lugar de ver solo lo que falta, te aseguro que algo cambia. No es un pensamiento positivo vacío, es reconocer la realidad. Porque la realidad no es solo los problemas, también es todo lo que ya resolviste para estar donde estás. Así que repetí esto conmigo. Doy gracias por este día y por todo lo que ya tengo en él. No es poco, es suficiente para empezar. Ahora quiero que veas algo que probablemente olvidaste, porque lo olvidamos todo el tiempo. Hoy vas a tomar decisiones, muchas decisiones.
qué comer, qué decir, cómo reaccionar, en qué pensar o con quién hablar. Y cada una de esas decisiones, aunque parezcan chicas, está construyendo tu futuro. Porque tu vida no es un gran evento, es la suma de miles de días como hoy. Y cada día es la suma de cientos de pequeñas decisiones. Y acá está lo importante. Hoy podés elegir ser un poco mejor que ayer. No perfecto, solo un poco mejor. Podés elegir ser más amable con alguien. Podés elegir hacer esa llamada que venís postergando. O podés elegir cuidar tu cuerpo, aunque sea un poquito más de lo que lo hiciste ayer. Y esas decisiones chicas son las que separan a las personas que cambian de las que se quedan donde están. No porque sean heroicas, sino porque son consistentes. Y hoy es tu oportunidad de ser consistente otra vez. Y escúchame bien, da gracias porque hoy podés elegir. Porque cada decisión que tomes está construyendo tu futuro. Y ahora lo más importante de todo esto. Hoy puede pasar algo que cambie tu vida. Y sé que suena exagerado, pero es verdad. Podés conocer a alguien, podés tener una idea, podés recibir una llamada, podés tomar una decisión que te redireccione completamente. Y no lo vas a saber hasta que pase. Porque las mejores cosas de tu vida probablemente no estaban en tu agenda. Aparecieron sin aviso. Pero para que algo bueno aparezca, tenés que estar disponible para verlo. Y no podés estar disponible si empezaste el día cerrado. Si te levantaste pensando que hoy va a ser un día más de lo mismo. Existe algo que se llama sesgo de confirmación. Básicamente significa que encontrás lo que estás buscando. Si te levantás buscando problemas, vas a encontrar problemas. Si te levantás buscando oportunidades, vas a encontrar oportunidades. Y hoy, este día que tenés adelante, está lleno de cosas que todavía no descubriste. Conversaciones que pueden abrirte puertas o momentos que pueden darte claridad. Quizás personas que pueden ayudarte. Pero solo si estás atento. Solo para que algo bueno pase. Y quiero que te lleves esto, escúchame bien. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día. Es el único día donde podés actuar. El único día donde podés decidir. Hoy es el único día que realmente tenés. Ayer ya pasó. Mañana todavía no existe. Solamente tenés hoy. Y si podés agradecer por este día antes de que termine, antes de ver cómo sale, antes de saber qué es lo que va a pasar, entonces vas a cambiarlo todo. Porque no estás esperando que el día sea bueno para dar gracias. Estás dando gracias para que el día sea bueno. Y quiero dejarte algo para hacer ahora, algo simple. Antes de que termine el día, en algún momento, escribí o decí en voz alta: hoy pasó algo bueno, y fue... Y completa esa frase con algo real, algo que realmente pasó. Puede ser algo grande o chico, no importa. Lo importante es que busques, que lo reconozcas, que a eso que pasó le pongas un nombre. Porque lo que pensás moldea tu realidad. Así que si este mensaje te ayudó a empezar mejor el día, haceme un favor, dale me gusta para que llegue a más personas que también están arrancando su mañana. Porque alguien ahí afuera se despertó sintiendo que hoy no vale la pena. Y quizás vos y yo podemos hacer algo por él. Y si vos estás dispuesto a comenzar este día con ganas, escribí en los comentarios: empecemos. Para que todos los que están acá sepan que no están empezando su día solos. Y recuerda esto siempre, por favor. Hoy no es un día más. Es tu oportunidad. Úsala bien.